Buenas tardes, profesor. Hoy me toca exponer sobre qué es la guía P2. Los objetivos de las tareas uno, 2 y 3. ¿No? El objetivo de la tarea uno es facilitar la comprensión de las diversas teorías psicológicas a través de la elaboración de organizadores gráficos, permitiendo la visualización clara de conceptos clave, enfoques teóricos y relaciones entre corrientes psicológicas. El objetivo de la teoría 2 es analizar y contrastar las principales teorías psicológicas, identificando sus diferencias y similitudes para promover una comprensión crítica de cómo cada corriente aborda el estudio del comportamiento y los procesos mentales. Y el objetivo de la tarea 3 es examinar la evolución histórica de las teorías y corrientes psicológicas, destacando sus características principales, su impacto a lo largo del tiempo y su influencia actual para entender su relevancia en el contexto contemporáneo de la psicología. Ya, vamos con las teorías psicológicas. La primera tarea de la IAP. Tenemos en la primera lo que es el conductismo. que La definición del conductismo se enfoca exclusivamente en el comportamiento observable, destacando la introspección, que los conductistas creen todo que el comportamiento es aprendido a través de interacciones con el ambiente, especialmente mediante el condicionamiento. Los principales exponentes son Ivan Pavlov, que dio el condicionamiento clásico, y John B. Watson, que es fundador del conductismo y se centró en el aprendizaje a través de la observación y el control de estímulos. B. F. Skinner y dio el condicionamiento operante, que significa que recompensas y castigos moldean el comportamiento. Vamos con el segundo, el psicoanálisis. La definición de esta dice que esta teoría se centra en los procesos inconscientes que influyen en el comportamiento humano. Según Freud, la mente está dividida en tres estructuras: el id, que es instinto, y el ego, el mediador, y el superego, que son las normas morales. El principal exponente es Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Introdujo conceptos como el inconsciente, los mecanismos de defensa y la teoría del desarrollo psicosexual. Vamos con el tercero, que es el humanismo. La definición de este se enfatiza en cómo la libertad individual de la autorrealización y el potencial humano se centra en la experiencia subjetiva y la capacidad de las personas a tomar decisiones conscientes y dirigidas al crecimiento personal. Los principales exponentes del humanismo es Abraham Maslow y Carl Rogers. Maslow desarrolló la pirámide de las necesidades, que explica cómo las personas buscan satisfacer necesidades básicas antes de buscar la autorrealización, y Rogers fue promotor de la terapia centrada en el cliente, en donde el individuo es considerado capaz de autocomprensión y cambio. Vamos con la psicología cognitiva. La definición de esta corriente es que es la que estudia los procesos mentales como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje y la percepción. Los cognitivistas creen que el cerebro funciona como un procesador de información. Los principales exponentes son Jean Piaget, que es proponente de la teoría del desarrollo cognitivo, que explica cómo los niños adquieren el conocimiento a través de las diversas etapas, y Lev Vygotsky, que su teoría sociocultural destaca la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. Bien, ahora vamos con el constructivismo. La definición. Los constructivistas sostienen que los individuos construyen activamente su propio conocimiento a través de interacción con el entorno. El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo. Los principales exponentes de estos igualmente son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Y Piaget enfatizó cómo los niños construyen esquemas mentales para interpretar al mundo, y Vygotsky destacó el papel del lenguaje y la interacción social en la construcción del conocimiento. Vamos con la psicología evolutiva. Esta corriente estudia cómo la mente y el comportamiento humano han evolucionado para resolver problemas adaptativos. Se enfoca en cómo los patrones de comportamiento actuales tienen raíces en la historia evolutiva de la humanidad. Los principales exponentes son Charles Darwin, que dio la teoría de la evolución mediante la selección natural, y David Boss,
dio contribuciones a la psicología evolutiva, especialmente en el campo de la psicología de las relaciones y la selección sexual. Bien, vamos con la psicología positiva. Esta rama se enfoca en el estudio de las fortalezas humanas, como el bienestar, la felicidad, resiliencia y el sentido de vida. Intenta entender que nos hace vivir una vida plena. Los principales exponentes son Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi. Seligman es un pionero de la psicología positiva que desarrolló el modelo PERMA para el bienestar. Y Mihaly introdujo el concepto de flujo, un estado de concentración y satisfacción al realizar actividades. Por último, la neurociencia cognitiva. Estudia cómo el cerebro respalda los procesos mentales y cómo estos influyen en el comportamiento. Utiliza herramientas como la neuroimagen para investigar la actividad cerebral. Los principales exponentes son Antonio Damasio, que investigó la relación entre las emociones y los procesos cognitivos, y Eric Kandel, que es el ganador del Premio Nobel por sus investigaciones sobre la memoria y los cambios neuronales. Bien, ahorita acabamos con el primer trabajo. Ahora vamos con el segundo, que es un cuadro comparativo donde se contrastan las tareas y corrientes psicológicas. Bueno, aquí tenemos sí, cuatro de las donde se contrastan las diferentes teorías, en las que son el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo y el constructivismo. Bueno, ¿qué entendemos por conductismo? O sea, se enfoca en el estudio del comportamiento observable, sugiriendo que todo es aprendido. Los principales exponentes, como ya habíamos hablado, son Ivan Pavlov, John B. Watson y B. F. Skinner. Y la visión del ser humano es moldeado por el ambiente. Nace como una pizarra en blanco que se llena a medida que es condicionado por estímulos y respuestas. El psicoanálisis. El comportamiento está motivado por impulsos inconscientes y conflictos internos, especialmente en la infancia. Los principales exponentes, como hablé, es Sigmund Freud. En la visión del ser humano, dice que es constante, está constante en lucha interna entre los deseos inconscientes, el id y el equilibrio inconsciente del ego y las normas morales, superego, como ya los había hablado. Las experiencias infantiles dejan una marca profunda. Bien. Voy con el humanismo, potencial humano y autorrealización. Dice que enfatiza el albedrío y el potencial para el crecimiento personal y la autorrealización. El principal, los principales exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers, como los hablé anteriormente otra vez. En la visión del ser humano, dice que el ser humano es visto como inherentemente bueno, con el deseo innato de autorrealización y crecimiento personal. Bueno, ahora vamos con el constructivismo. Dice que el constructivismo se construye a través de experiencias. Y es cierto porque se construye activamente por el aprendiz a través de su interacción con el lector. Aquí los principales exponentes son Jean Piaget y Lev Vygotsky, y que la visión del ser humano tiene un aprendizaje activo y colaborativo. Aquí el ser humano es un activo que construye su conocimiento interactuando con el mundo que lo rodea. Y las aplicaciones del conductismo son las terapias conductuales, del psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, del humanismo es la terapia centrada en la persona y del constructivismo es la educación. Ahora vamos con el tercer trabajo, que es la evolución de las diferentes teorías y corrientes psicológicas desde sus inicios hasta la actualidad. Bien, estas se dividen en tres, que son teorías principales, característica principal y su influencia actual. Bien, empezamos con la primera, que es los finales del siglo XX. La teoría principal es el estructuralismo. La característica principal es que analiza la estructura de la mente a través de la introspección. O sea, es decir, observando las propias experiencias conscientes.
y su influencia actual influyó en la metodología científica. Aunque no se usa directamente, su énfasis es el análisis experimental. Influyó en los métodos científicos actuales en estudios sobre la percepción y la cognición. Bien, finales del siglo XIX en Estados Unidos, vamos con lo que es el funcionalismo. La característica principal de este es que estudia cómo los procesos mentales y comportamientos ayudan a los seres humanos a adaptarse al ambiente. Su influencia actual dice que su legado se observa en la psicología educativa. Sus ideas sobre la función adaptativa del comportamiento aún se aplican en la psicología educacional y organizacional, especialmente en el estudio del desarrollo humano. Vamos con los comienzos del siglo XX. En la teoría principal es el análisis. La característica principal de este es que se enfoca en el inconsciente, impulsos reprimidos y conflictos internos de la conducta humana, particularmente en los traumas de la infancia. En la influencia actual dice que sigue influyendo en la psicoterapia, aunque ha sido criticado y reemplazado por enfoques más empíricos, sigue influyendo en la psicoterapia dinámica y el análisis de la personalidad. Vamos con los inicios del siglo XX, que es vamos con el conductismo. La característica principal se enfoca en el comportamiento observable y medido. Se dice que sostiene el comportamiento observable y medible que debe ser objeto de estudio y de la psicología. Su influencia actual dice que su legado persiste en el análisis conductual y aplicado. Y porque sus métodos son cruciales en el análisis conductual aplicado, en sus siglas ABA, que es utilizado para tratar trastornos como el autismo y en la modificación de comportamientos. Vamos con la quinta, que es de los años 1910 a 1920, con la teoría principal Gestalt. ¿Qué nos habla Gestalt? La característica principal es un proceso holístico, el todo es más que la suma partes. Dice que defiende que la mente organiza la información en patrones o totalidades, ya que rechaza la idea de que la percepción es base de la suma de partes aisladas. Aparte, la influencia actual dice que son aplicados en psicología cognitiva, que se aplica ampliamente en el diseño visual, la publicidad y el estudio de la percepción y cognición, con especial enfoque en cómo organizamos visualmente el mundo. Bien, seguimos. En los años 1950, la teoría principal, el humanismo. La característica principal de este dice que se centra en el potencial de crecimiento personal y la autorrealización. O sea, básicamente trae crecimiento personal y la libertad y el potencial del individuo, como dice, para que alcance la autorrealización. La influencia actual dice que influye en la terapia centrada en el cliente. O sea, sus principios subrayan en el enfoque de la psicología positiva, ya que se centra en las fortalezas humanas, la felicidad y el bienestar. Vamos con los años 1960. La teoría principal es la psicología cognitiva. La característica principal estudia procesos mentales como memoria, percepción y lenguaje. La influencia actual dice que es dominante en la psicología actual. O sea, que es el enfoque dominante de la psicología contemporánea, influyendo en las áreas como la terapia cognitivo-conductual, las siglas TCC, y las aplicaciones en inteligencia artificial. 8. Psicología evolutiva, a la mitad de la mitad del siglo XX. Dice que la característica principal del aprendizaje es un proceso activo en el cual se construye un conocimiento. Dice que afirma muchos comportamientos humanos que tienen bases evolutivas y han sido seleccionados por su valor adaptativo.
Y la influencia actual dice que amplía influencia en la educación moderna, ya que es clave para comprender fenómenos como las relaciones humanas, la sexualidad y la psicología social desde una perspectiva evolutiva. Y la última, que es de los finales del siglo XX, su teoría principal es la neurociencia cognitiva. La característica principal dice que analiza el comportamiento humano como un producto de la evolución. También investiga la relación entre los procesos mentales y las estructuras cerebrales, utilizando varias tecnologías avanzadas para ver su actividad cerebral. Y la influencia actual dice que es fundamental para entender la conducta humana y crucial en la investigación y tratamiento de trastornos mentales, permitiendo avances en terapias basadas en el cerebro, como la estimulación cerebral profunda. Bien, conclusiones y bibliografías. Bueno, en las conclusiones, el estudio de teorías y corrientes psicológicas a lo largo de la historia revela la evolución del entendimiento humano sobre la mente y el comportamiento, desde el estructuralismo y el funcionalismo, que sentaron las bases para el estudio sistemático de la psicología, hasta la aparición de enfoques contemporáneos como la neurociencia cognitiva y el constructivismo. Cada corriente ha aportado una perspectiva única sobre cómo interpretamos y explicamos la conducta humana. La crítica constante y el desarrollo de nuevas ideas han llevado a una comprensión más holística y multidimensional de los procesos psicológicos. Además, la interconexión entre estas teorías resalta la necesidad de un enfoque integrador que considere tanto los aspectos biológicos como los contextuales y sociales de comportamiento. En la actualidad, muchas de estas corrientes coexisten y complementan, proporcionando un marco amplio para la investigación y la práctica en psicología. Esta riqueza de enfoques no solo es esencial para el desarrollo de la disciplina, sino para la aplicación práctica en campos como la psicoterapia, la educación y la salud mental, donde el entendimiento del ser humano en su totalidad es fundamental para el bienestar. Esta ha sido mi presentación de la guía APE. Muchas gracias, profesor.